Perfecto. Y vamos a dar paso al seminario que nos va a acompañar el día de hoy. Es Rodrigo Mardones, psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia de educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de las Américas, Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorando en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Rodrigo para que inicie la exposición del día de hoy. Bien, muchas gracias, Patricio. Quiero saludar y agradecer la presencia de todas y todos ustedes hoy día, cierto día viernes. Le preguntaba, ¿no?, a uno de los directores de la DIPA, eh, qué interesante el interés, ¿no? Día viernes, recién pagados todos y aquí, pudiendo estar, ¿cierto? en otro espacio, ¿no? Así que, y quiero agradecer y también declarar mi admiración a mis colegas y las mujeres presentes en la sala. Sabemos que nuestra cultura por defecto les instala la tarea de cuidar a alguien y eso, ¿cierto?, explica que probablemente más de alguna esté, ¿cierto?, con su hijito, hija, hije cerca, y yo estoy con la mía ahí atrás. Hola Mati, saluda, eso, muy bien. Entonces, gracias, y mi admiración, ¿ya? Y a mis colegas varones también, ¿cierto? Sé que de pronto bajo esta misma cultura machista no aprender de otro requiere un ejercicio de humildad, así que les agradezco también la presencia y espero que el seminario esté a la altura de lo que están buscando, ¿no? Es un seminario sobre adolescencia que podríamos decir de alguna forma quiere mostrar un adelanto, ¿no?, de lo que puede ser el trabajo en el programa de diplomado que estamos haciendo del Centro de Estudios Sistémicos y ADIPA, que versa sobre el trabajo con los adolescentes, ¿no? Terapia especialmente pensada para los adolescentes en, podríamos decir, varias de las distintas desafíos que impone el trabajar con este segmento de edad, especialmente a quienes ya estamos en el mundo adulto, ¿no? Y eso implica, o también diríamos, estamos en el mundo adulto, involucra a les colegas titulados hace poquito, porque, bueno, no sé qué pasó ahí, se me puso mal la pantalla, porque ya incluso para los adolescentes, uno ya a esa edad, ¿cierto?, comienza a ser alguien no grande, ya, así que en eso estamos. Tiene que ver con la conversación de hoy día. No sé por qué no se me pone mi PowerPoint y se ve mi fondo de pantalla. A ver, déjenme ver por qué estoy fallando ahí. Tiene que ver con cómo construir relaciones terapéuticas significativas, eh, que es algo que de pronto en terapia, siento, complica un poco. Quiero decir que en esta presentación hablo básicamente de mi experiencia como terapeuta. Hoy día, sí, también tengo que ser honesto, estoy más dedicado al trabajo con colegas, es decir, estoy más situado en el mundo adulto, eh, y eso hace que, cierto, en mi trabajo, no en la experiencia con adolescentes, poder hacer un poquito un intercambio de ideas importante. Eh, Primero, siento tal vez partir de la base de que una de las áreas, ¿no?, que complica muchas veces al mundo de los terapeutas y las terapeutas tiene que ver con cómo abordar la población adolescente, ¿ya? Porque la población adolescente ya muchas veces problematizada desde los mismos padres o cuidadores, ¿no? La familia, de pronto, no sé cómo le ha pasado a ustedes, pero así como, ¿cómo está, cierto, el hijo? A mí me pasa con mi hija mayor, la Sofía. ¿Cómo está la Sofía? Bien. Oye, ¿qué edad tiene la Sofía? Tiene 17. Está en la adolescencia, ¿ya? Y te quedan así como, wow. Entonces, como que al adolescente le acompaña esa especie de mala fama, propio de estar en ese estadio del desarrollo en el que en algún momento está asociado a adolescencia y problemas, ¿ya? Tanto así que se ha dicho, siento por ahí, que el concepto adolescente deviene de adolecer, de alguien que
está, ¿cierto?, con problemas en esa área, o que no está terminado y por lo tanto, ¿cierto?, claro, ¿no?, adolece, ¿ah? O está estigmatizado, como dice Carla ahí, ¿cierto?, solo por el hecho de haber ingresado en esa etapa, ¿no?, de la vida. Eh, que por otro lado, ¿cierto?, es compleja porque como ciclo del desarrollo vital, fíjense, es una etapa que hemos empezado a visualizar hace poquito. Es decir, es una etapa, ¿cierto?, que la empezamos a descubrir en la medida, ¿cierto?, en que se empiezan eh, empezamos ¿cierto?, a avanzar en un modo de producción en donde el trabajo, ¿cierto?, en base a la fuerza va perdiendo presencia, ¿ya? Y nos acercamos, ¿cierto?, a lo que fue la revolución industrial y por lo tanto, ¿cierto?, trabajadores, obreros, gente que al menos supiera leer manuales, entender relojes de presión en una máquina y por lo tanto empieza ahí a aparecer una figura que ya, ¿cierto?, el sujeto adolescente ya debe extender la moratoria en la casa de sus padres para estudiar y prepararse para, ¿cierto?, el mundo laboral, ¿ya? Pero con la paradoja, ¿cierto?, de que su desarrollo, ¿cierto?, personal, lo va situando en una especie de estado, ¿cierto?, intermedio, en donde su cuerpo, su talla, ¿no?, su biología, lo presenta como adulto, pero para el cual todavía, ¿cierto?, no está preparado para ser adulto, ¿ya? Recuerden ustedes la adolescencia, ¿cierto? La instalamos, la planteamos como inicio de acuerdo a los hitos biológicos del desarrollo sexual primario y secundario, es decir, ya una chica adolescente, ¿cierto?, que ha tenido su primera regla, ¿cierto?, el chico adolescente que ha tenido, ¿cierto?, poluciones, ¿no? Y cosas por el estilo. Espérenme, Rodrigo dice, profesor por ética, usted no debería usar términos machismo y patriarcal, menos si no sabe usarlo, y más porque son términos patologizantes, y como psicólogo debería saberlo. Saludo a todos. Lo uso por un tema social, y sé lo que estoy diciendo, ¿ya? Si te molesta, también te puedes retirar de la sala, no hay problema, ¿ya? Entonces, en ese sentido, fíjense, el problema que presenta la adolescencia es que el sujeto ya, en su maduración orgánica, presenta las capacidades de un adulto. Puede, ¿cierto?, en la interacción con otro, procrear un tercero, un cachorro de su propia especie, biológicamente hablando. Pero todos coincidimos en que, ¿cierto?, lo más probable es que no tenga, ¿cierto?, todas las posibilidades para hacerse cargo del desarrollo en bienestar de ese tercero. Entonces, fíjense, cuando uno conversa, ¿no?, con los viejos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, los abuelos, ¿cierto? No es extraño encontrar historias en donde ellos, por ejemplo, empezaban relaciones de pareja en base al matrimonio, muchos se inauguraron en la maternidad, ¿cierto? En el segmento de vida adolescente, en esa etapa del ciclo vital. Hoy día, ¿cierto? Lo miramos desde nuestros referentes más sociales y lo planteamos como un problema. Ya decir, el embarazo adolescente es un problema. Muchos colegios han integrado, ¿cierto?, sus procesos de apoyo, ¿no? Como programas de integración, ¿cierto? O cosas por el estilo, ¿no? La adolescente embarazada o el chico que es padre adolescente, porque se asume que, ¿cierto?, debido al estado, ¿cierto?, a la situación, entonces cognitivamente, ¿cierto?, los estudios están un poquito más complejizados y todo lo demás. Entonces, ¿cierto?, ya no celebramos la pareja adolescente-padres, sino que es compleja, ¿cierto?, y es un problema de salud, ¿cierto?, y es un problema social. Entonces, fíjate, en esa ambivalencia viven y los adolescentes lo expresan bajo la figura de, claro, para algunas cosas soy adulto, pero para otras cosas soy niño, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que hablar de relaciones significativas, fíjate, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que efectivamente podemos tener una relación que está dada por el contexto. Es decir, ¿cierto? En una sala de clase, un profesor, ¿cierto?, con un grupo de estudiantes en ese etapa del ciclo vital adolescente, tienen una relación, sí, claro, hay una relación dada por el contexto. Hay un profesor y hay estudiantes. ¿Te das cuenta?
la relación que, ¿cierto?, podemos tener al interior de una familia, ¿cierto?, que se puede dar en la línea de la consanguineidad. Es decir, ¿cierto?, yo soy el papá, ¿cierto?, de mi hija Sofía, que tiene 17 años, una niña, ¿cierto?, una chica adolescente, y hay una relación dada por la consanguinidad, es decir, en el ADN, ¿cierto?, nos emparentamos. Y tenemos también, por supuesto, posibilidad de tener una relación desde lo que llamamos intervención, porque como segmento, ¿cierto?, además el adolescente es intervenido. ¿Te das cuenta? Es decir, por ejemplo, desde los procesos de educación, ¿cierto? Hoy día el adolescente que viene a terapia viene por una anomalía, es decir, que además otro suele ser el que descubre, y evidentemente hay adolescentes que piden ellos, ¿no?, venir a terapia. Sin embargo, ¿cierto? A veces son los menos, ¿no? El punto es que estas relaciones, dadas por el contexto, la consanguinidad, ¿cierto?, y la intervención, no necesariamente por sí mismas son relaciones significativas. Es decir, ¿cierto?, en la experiencia del profesor o la profesora, que con su grupo de estudiantes, ¿cierto?, tiene una relación, por ejemplo, de conflicto, ¿ya? O muchas veces, ¿cierto?, personas que en el espacio social, ¿cierto?, no logran, a partir del cargo o la profesión que desarrollan, tener una relación, te das cuenta, de encuentro, sino que más bien, ¿cierto?, hay una experiencia de rechazo. En la relación de consanguineidad, ¿cierto?, se da y es común, lamentablemente, que los padres, por ejemplo, amparados en el contexto, ¿cierto?, de una cultura patriarcal y machista, eh, eluden la tarea de criar y de hacerse cargo de un hijo. Y hay una relación por consanguineidad que sin embargo no logra ser significativa, ¿no? Y lo mismo desde, ¿cierto?, los procesos de intervención, es decir, en donde muchas veces no terapeutas ocupacionales, psicólogos, ¿cierto?, y otros peritos en el área, por ejemplo, judicial, establecen una relación desde la intervención, pero, ¿te das cuenta?, no necesariamente se vuelven significativas. Entonces, el punto es cómo, ¿cierto?, avanzar hacia eso. Y desde ahí, ¿cierto?, habría que observar, bueno, qué es una relación, ¿no? Para la relación entendemos como el vínculo, ¿no? Como el link que se establece entre dos, al menos, ¿no? Incluso singularmente, ¿no? Podemos hablar en psicología la relación que yo tengo conmigo mismo. ¿Te das cuenta? Pero viéndolo, ¿no?, desde la perspectiva de la terapia, ¿cierto? Al menos hablaríamos de dos, ¿ya? Eh, eh, entonces, de esa línea, ¿cierto? Cuando hablamos de una relación entre que sea significativa, debe permitir la visibilidad. O sea, que el otro sea visto. En esto uno puede decir, ya, pero Rodrigo, estás hablando una perogrullada. No, porque fíjate, nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando hablamos del encuentro con un adolescente en perspectiva de terapia, ¿cierto? Ya sea por una terapia de reparación, ¿cierto? Ya sea en un trabajo, ¿cierto?, más social, en la cual tratamos de, ¿cierto?, de reintegrar socialmente a un adolescente con conductas ¿cierto?, de delincuente, ¿no? En fin, hay intereses, hay intereses preestablecidos, por lo tanto, ¿cómo, cierto?, en el trabajo terapéutico permitimos que ambos sean visibles? Es decir, tanto el adolescente, ¿cierto?, que consulta, eh, como también el terapeuta. ¿Ah? Es decir, muchas veces nos encontramos entre situaciones que los terapeutas estamos muy de acuerdo con la persona que nos consulta, pero bajo nuestra mirada terapeuta y debido a los intereses que existen, ¿cierto?, por los cuales se nos pide trabajar, las callamos y caemos en paradojas en donde intentamos dirigir, ¿cierto?, en el proceso de cambio a un consultante, a un espacio al cual yo no creo que vaya a funcionar. Es decir, piensen ustedes la gran promesa fracasada que en Chile, no puedo decirlo, pero sí me atrevo en mi conocimiento de Latinoamérica, decir que a nivel latinoamericano es una promesa fracasada la educación, en donde los muchachos, las muchachas se dan cuenta que están en un sistema, ¿cierto?, que no se sostiene a sí mismo, que no logra conectar muchas veces con sus propios intereses
y que funciona para poder cumplir, ¿cierto?, con el ideal de una cultura liberal, ¿cierto?, capitalista, que tiene que ver con ser un agente de consumo, por el cual, ¿cierto?, evaluamos cómo las personas se mueven en las distintas capas sociales. Es decir, una relación significativa permite el crecimiento de ambos. Nosotros los terapeutas, las terapeutas, les terapeutas, crecemos en la terapia. Ya sean psicólogos, ya seamos trabajadores sociales, ya sea, ¿cierto?, seamos trabajadores, terapeutas ocupacionales. Díganme que uno no se siente mejor cuando un proceso, ¿cierto?, de verdad llega a buen fin, cuando uno observa bienestar en el trabajo que uno ha realizado. Díganme que cuando el trabajo en bienestar se complica, ¿cierto?, uno empieza a instalar remediales, ¿no? Y a decir, bueno, aquí tendré que variar algo. ¿Ah? Por eso que una relación significativa en general permite que ambos cambien. Eh, que cada uno mejore su calidad de vida. Pero fíjate que además uno de los dos pueda partir. Eso es fundamental en una relación. Que puedas no asistir, que puedas dejarlo hasta aquí, en la libertad, ¿cierto?, que te permite el ser alguien que está en un proceso en donde se construye una relación y no donde se impone una relación. En el ámbito de las relaciones de pareja, un amigo mío que ya partió, Bismar Pinto, decía, amar también es dejar partir, todos los días. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar esto, ¿cierto? Nos tenemos que dar cuenta de que para poder trabajar con los adolescentes, las adolescentes, les adolescentes, ¿cierto? Debemos primero identificar los intereses. Un adolescente en terapia, ¿cierto? No es extraño que porte al menos unos cuantos motivos de consulta, ¿ya? Diciéndolo en jerga no más clínica, ¿ya? Motivos de consulta, es decir, razones que hacen que el sujeto esté ahí. Y muchas veces esas razones y motivos de consulta no son las del sujeto. Es más, muchas veces no sabe por qué esté ahí. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero de pronto, cuéntame, ¿qué te trae por acá? Y te mira y te dice, no sé, me trajo mi mamá, me trajo mi papá, el cuidador, me mandaron de convivencia escolar. No sé si le ha pasado, pero no sé. Sospechan a veces. Yo creo que porque me está yendo mal en la escuela, en el colegio, tengo malas notas. Yo creo que porque tengo muchas anotaciones negativas, ¿no? En Chile existe una hoja de vida de cada estudiante en donde generalmente se suelen anotar solo las cosas negativas que hacen, ¿ya? Entonces, no lo sabe, ¿ya? Sí, hay pacientes, adolescentes que han pedido venir al psicólogo, pero fíjate, cuando la terapia ha sido significativa, porque para empezar tenemos que partir nosotros de la base de que la terapia no es necesaria. La psicológica no. La ocupacional probablemente. Fíjate, la fonoaudiológica sí, es necesaria, ya en muchos ámbitos, pero nosotros no. La humanidad de que existe arregla sus problemas conversando con otros. Nosotros somos una propuesta para que la gente venga a resolver sus problemas. Y la propuesta, tal vez, ¿cierto?, es más original, en tanto nos hemos preocupado por, ¿cierto?, poner el método científico a la base de cómo, ¿cierto?, poder elaborar procesos más efectivos y eficientes. Pero en sí, la terapia no es necesaria. Por lo tanto, cuando los chicos, las chicas, les adolescentes vienen, lo más probable es que hayan varios motivos de consulta detrás de él. Ya, motivo de consulta de la familia. Lo traemos porque sabe que estamos aburridos ya. Me acuerdo una vez así como, eh, de mis dos hijos anteriores, yo siempre tuve felicitaciones en el colegio. Este es el primero que me hace ser citada porque se portó mal, por una indisciplina, por un rendimiento escolar deficiente. Es el hijo de la vergüenza. ¡Wow! O sea, ¿quién va a vivir así? ¿Te das cuenta feliz o tranquilo? Ya, motivo de consulta, ¿cierto? Problema de tipo escolar. Pero también puede estar, ¿cierto?, el motivo de consulta de una institución. ¿Ya? Algunos, ¿cierto?, muy, eh, eh, ¿cómo decirlo?, ¿no? Muy loables, ¿no? O sea, esta persona sufrió un abuso sexual y requiere
¿cierto? Entre comillas, una reparación, ¿no? Una terapia de reparación en la institución, ¿cierto? Judicial que entendía, por ejemplo, ese paciente. Eh, están también nuestros objetivos como terapeutas, porque nosotros no vamos a hacer terapia así a ver cómo salen las cosas, ¿no? Sino que nosotros tenemos un objetivo. Queremos de alguna forma poner, ¿cierto?, sobre la mesa técnica de trabajo que hemos aprendido, enseñado, te das cuenta, o sea, que hemos ido adquiriendo, ¿cierto? Queremos de alguna forma observar también, ¿cierto?, cómo es nuestro trabajo en el día a día, ya sea en la clínica particular, ya sea en los servicios de salud o en algún programa, ¿cierto?, de protección de la infancia o la adolescencia. Nosotros tenemos interés, nos interesa que a nuestros pacientes les vaya bien, salvo ser psicoanalista, ¿no? Porque así lo tiene mucho tiempo, ¿te das cuenta? Pero en general las terapias modernas funcionamos en base a objetivos y en general somos terapias breves, ¿no? En relación a los modelos clásicos, es decir, funcionamos en rangos de 10, 12 sesiones, 15 sesiones, ¿ya? Entonces tenemos también interés y evidentemente los del consultante. ¿Qué querrá él? Entonces, en estas cuestiones, ¿cierto? A la hora de construir relaciones significativas, si tuviera que llevarlo a una cosa práctica, en general, por ejemplo, cuando un adulto acompaña esa primera entrevista, yo lo que hago es entrevistar primero al paciente, a solas. Lo que me significaba de pronto tener gente que me ponía mala cara, ¿no? Así como, no sé, entonces yo salía ahí a la salita de espera, Jonathan Romero, entonces separaba al Jonathan y separaba a los papás, o a veces la mamá. Y yo le decía, ya, pero yo quiero hablar con Jonathan primero. Sí, pero es que yo soy la mamá, pero yo quiero hablar con él primero. Después vamos a hablar los adultos. Y me llegaba así con cara, ya, Jonathan asiento. Yo soy el psicólogo, ¿ya? Y Jonathan, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué estás haciendo por la vida? Y empezar a conversar, porque ¿por qué tengo que ir enseguida a hablar de un problema? Porque además, dime, ¿qué me asegura el hablar del problema? ¿El diagnóstico? Un diagnóstico. Estudio de Garfield hecho en el año 2002, replicado después en Chile, que se preguntó, Garfield, como el gato, lo pueden buscar así como el estudio de Garfield, la gente que tomó terapia psicológica, tomó una población. ¿A cuántas sesiones fue? Buena pregunta. Fíjate lo que descubrió, promedio de 4 a 6 sesiones. El problema, siento, ya el promedio te deja así como, wow, la gente va a terapias cortas, sí, porque estamos en otra manera de vivir el tiempo, o sea, las rutinas se viven de otra forma, ¿cierto? Hay un tema de costo, nosotros muchas veces como que muy suelto de cuerpo decimos, es que el psiquiatra te cobra 50 lucas, ¿no? Serían en dólares, no sé, hay alguien que me ayude, ¿cierto? Pero te veo una vez cada 20 días, y a veces ya las primeras veces, ¿no? Y después ya control nomás para ir a ver cómo vas con los medicamentos. Pero si nosotros cobramos 25.000, 30.000, 35.000 pesos por sesión, a 4 sesiones por semana, perdón, por mes, es plata. O sea, gente viene a terapias cortas, fíjate, eso es lo que busca. El dato más complejo del estudio de Garfield es la moda. Recuerden, ¿cierto? En estadística, moda es el dato que más se repite. Y por lo tanto, el dato que más se repite, cuando él se preguntó a cuántas sesiones de terapia va la gente que va a terapia, el dato es una sesión. Una sesión. Y se van. Eh, y cuando él empezó a indagar qué pasaba con eso, entonces las respuestas fueron las siguientes. Ya, entonces supongamos que la Ivette era de las que había ido a una sesión. Ya. Ivette, ¿por qué fuiste a una sesión? Bueno, yo quería ir a hablar con un psicólogo, ¿cierto? O psicóloga y le quería contar las cosas que me estaban pasando, pero terminé hablando de manchas sobre una hoja. Yo quería contar lo que me estaba pasando y terminé haciendo el dibujo de mi familia y de un dibujo de una persona bajo la lluvia. Yo quería contar lo que me estaba pasando y terminé respondiendo un cuestionario de 300 y tantas preguntas. Yo quería contar lo que me estaba pasando. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que no haya que diagnosticar, es en qué momento lo hacemos. Pero en la primera sesión pareciera ser para que, ¿cierto?, ese sujeto, esa persona que está con un problema o que se le atribuye un problema, al menos se encuentre con alguien que de verdad está dispuesto a visibilizarlo, que además está dispuesto a crecer con él, que además está dispuesto, te das cuenta,
tener como compromiso la búsqueda del bienestar. Y a lo mejor aseguramos una segunda sesión. No sé si me explico. Porque claro, yo me puedo apurar con el diagnóstico y claro, ahora tengo un buen diagnóstico, pero a la otra sesión ya no tengo un paciente. Entonces me quedé con un buen diagnóstico sin paciente, ¿no? Entonces, fíjate, por lo tanto, observar, porque esos intereses, siento que muchas veces penden sobre el adolescente, la adolescente, ¿cierto? Establecen también, podríamos decir, una atmósfera de obligatoriedad para uno. Si trabajas, por ejemplo, en una institución, yo me acuerdo que trabajé mucho tiempo en un colegio, entonces venían, ¿cierto? Me decían, Rodrigo, te derivamos, ¿cierto? A la Brenda López, chica de, ¿cierto? Tercer grado, de secundaria, ha venido presentando problemas hace bastante tiempo. Esta es una chica que ya desde primer grado que viene con problemas. Y queremos, ¿cierto? Que tú trabajes con ella, con él, derívala, ¿cierto? No sé qué. Pero a las 4 sesiones probablemente te van a venir a preguntar. Y me pasaba. Rodrigo, ¿qué pasa con la Brenda? ¿Cuál Brenda? La chica que te derivamos, Brenda López. ¿Cómo que pasa con ella? Es que ya lleva 4 veces conversando contigo y todavía presenta algunos problemas de comportamiento y que ella, pero con ustedes lleva 3 años y no han logrado nada. Porque yo tengo que tener resultados tan rápidos, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate, en esa figura, ¿no? De verdad nos pesa, ¿no? Los objetivos puestos por otros, los intereses puestos por otros. Muchas veces los padres, las madres, los cuidadores, ¿cierto? Te preguntan, eh, ¿se inició sexualmente? Era una de las preguntas más frecuentes y yo decía, pero ¿cómo ese va a ser el único interés? ¿Se inició sexualmente? Entonces, fíjate, cuando tenemos que hablar de una construcción, de una relación, ¿ya? Es complejo porque las terapias posmodernas y poshumanistas son las que plantean la importancia de la relación. No es que las otras no, ¿ya? De hecho, hay textos donde Freud dice, ¿no? El analista debe tener una actitud paternal, ¿ya? Salvando evidentemente las distancias del lenguaje en ese momento, ¿cierto? Debe tener una actitud paternal, ya. Lo que pasa es que las terapias postmodernas y las terapias posthumanistas acentúan la relación no en una perspectiva instrumental para poder, ¿te das cuenta? Es que hay que hacer un rompehielo como fase social para que cuando conversemos sobre el problema, ¿te das cuenta? Entonces la persona tenga confianza o no se sienta tan, ¿cierto?, expuesto, ¿ya? Las terapias postmodernas, posthumanistas, valoran la relación en sí misma. Es decir, la relación tiene un peso terapéutico en el proceso clínico y esto yo me atrevo a extenderlo a todas las disciplinas que trabajan con personas, ¿ya? Específico, tiene un peso específico, ¿no? Eh, Recuerden ustedes el estudio de Lambert y Lambert, ¿no? Que se preguntó otra cosa, ¿cuáles son los factores que explican que las personas en terapia cambien? El factor relación terapeuta-paciente pesaba un 30% de los factores que explican el cambio. Investigación que replican estos dos autores acá, ¿cierto? En este librito que salió hace poquito, no sé si lo conocen, no sé si se ve, aquí no me veo mi cámara, ahí está, ¿cierto? El gran debate de la psicoterapia. Páguenlo en PDF, no vale la pena comprarlo. Ah, pero presentan la investigación de Lambert de nuevo, y fíjate que se mantienen los números, salvo que los cambios en espacios o sea, extraterapéuticos subieron a un 50%. Es decir, la relación pesa específicamente un 30% de los factores que empuja que las personas cambien en terapia. Es decir, que pareciera ser que la técnica por la técnica no tiene peso si no se da en el contexto de una relación. Y aquí viene un punto. Resulta que hay dos elementos, ¿no? Primero, que la relación en terapia es un concepto complejo que voy a usar, así que, ¿cierto? Me piden así como con la tranquilidad y sinceridad que me dijo Rodrigo, ¿cierto? En mi tocayo en el chat, eh, me piden que lo aclare. La relación en terapia es una relación sintética, pero no artificial.
sintética a la manera en que hemos sintetizado del mundo natural los químicos que ponemos en una tableta, ¿ah? Para hacer medicamentos. ¿Por qué? Porque fíjate, especialmente aquí siento a los colegas que no son psicólogos, pero que trabajan con personas, pero probablemente se acerca también a la pedagogía este problema. ¿Te das cuenta? Para que funcione nuestra terapia tiene que haber confianza, tiene que estar en el contexto de una relación, ¿ya? Y para eso tenemos poco tiempo. Por lo tanto, hemos estudiado cómo las personas se relacionan en el ambiente natural. Las personas significativas cuando están en contacto unos con otros se miran a los ojos cuando hablan. No estoy hablando solo de relaciones de pareja, ¿no? Dos amigos, dos amigas, ¿cierto? La familia. Cuando conversan se miran a los ojos. Y tú me decís, ya, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, porque en terapia tenemos la costumbre de que alguien esté escribiendo. ¿Ah? La figura del terapeuta, ¿no? Así como, ya, cuénteme. ¿Ya? Y hay algunos que desarrollan, y no es una crítica, ¿no? La destreza de escribir sin mirar lo que escriben. Yo todavía eso no lo puedo hacer, ¿ya? De escribir sin mirar lo que escriben. Entonces, no es tan obvio la idea de mirarse a los ojos cuando uno, tampoco todo el rato, porque hay gente que se incomoda, ¿no? Pero nos dimos cuenta que las personas en el ambiente natural, es decir, ¿cierto? Afuera en la calle, cuando se encuentran dos amigos, dos personas significativas, cuando conversan, sincronizan la respiración. Mientras conversan, los tonos de conversación se empiezan a compasar y eso hace que respiren a un mismo ritmo y empiecen ustedes a observar para que no digan que yo estoy engrupiendo. Miren las conversaciones de sus colegas, la familia, en la casa y fíjense, imitamos las posturas. Entonces, por ejemplo, la Constanza Valenzuela está así, ¿cierto? Pues ya, y de pronto ella está muy interesada en lo que estamos conversando me cruzo de brazos, en algún momento ya se va a cruzar de brazos. No es intencional, acompasamos las posturas. Esos datos, ¿te das cuenta? Pero además, fíjate, el más fundamental, el usar las personas que se relacionan significativamente, usan un mismo nivel de lenguaje. Cuando un profesor quiere enseñar con cercanía, hace el gesto, ¿no? Abandona el lenguaje formal del profesor y le dice, no sé, mira Christopher, si esto es sencillo, es fácil tú estoy enseñando. Mira, si estás pensando en X más, mira, piensa. ¿Ah? Y te instala desde el lenguaje, baja, aterriza, ¿no? A tu lenguaje. Cuando un papá quiere ser cercano o una mamá quiere ser cercana, también abandona, ¿cierto? El lenguaje directivo, normativo de mamá y papá para ir al lenguaje. Entonces, fíjate, eso lo hemos mirado en la terapia y hemos dicho, vale, cuando entra entonces un paciente o parte la atención, ¿cierto? Aquí pone en la pantalla, yo tengo que poner todo para que se construye una red en donde mi paciente ahora entró, ingresó a una relación, que a la hora de construirla, apliqué los conocimientos que tomé del mundo natural. Porque te lo voy a decir, eh, hasta antes que mi paciente no me pida ahora, él no me importa, probablemente ni lo conozco. ¿Cachai? Me empezó a importar cuando de pronto, ¿cierto? Me llega, ¿cierto? Por la notificación, Rodrigo, tienes que atender, ¿cierto? A Patricio Tapia. Y yo digo, ¿quién será este gallo? Ah, ya. Y llegó, ahí me empezó a importar, rápido. Y ahora tengo que empezar a generar el espacio para que la relación se sienta, ¿cierto? Acogido, se sienta, ¿cierto? Contenido, se sienta empatizado, porque necesitamos eso. Esa es nuestra primera campo de batalla, ¿no? Que la persona se sienta, ¿cierto? Acogida, comprendida, los valores rogerianos, ¿ya? Pero como segundo elemento, y fíjate, nuevamente aquí, ¿cierto? Con toda la confianza ustedes me dicen, es que la terapia es una performance. Y esto solo lo pueden plantear los modelos terapéuticos posthumanistas, postmodernos, porque los modelos clásicos, ¿cierto? Hasta la cognitiva, ¿cierto? Terapia cognitiva, todavía piensan en modelos de intervención biomédicos, como que el aparato mental fuera un órgano. Y hasta la fecha, en ninguna mesa de autopsia aparece una mente. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a observar los elementos performáticos de la terapia, tenemos que llegar a la siguiente figura.
todos, todas, todes los que hacemos terapia, tenemos un escenario. Este es mi escenario, ¿lo ven? Porque yo trabajo online, ¿ya? Y atiendo solo colegas, ¿vale? Este es mi escenario. Pero ustedes decían, ya, ¿pero qué tiene? Ya, es que mi escenario es mi habitación. Y ese cuadro, si tú te fijas ahí, mira, no tiene nada que ver, porque mi habitación es así. Ahí está la puerta, ¿te das cuenta? Ahí ingreso, ese muro es extraño, ¿cierto? Ahí acá está la Mati, en mi cama y una ventana. O sea, cuando vino mi hija de 17, entra y dice, pero papá, ¿por qué pusiste el cuadro ahí? No tiene sentido. Ah, no, pues para el que está aquí presencial no tiene sentido. Y te prendí, hice una sesión en Zoom y te dije, pero mira acá. Ah, se ve bonito. Pero acuérdate que tú me enseñaste que las caras nunca deben mirar para afuera, entonces debiste ponerlo acá. Ya, pero ya lo puse ahí. Ya lo puse ahí, ya está. ¿Te das cuenta? Este es mi escenario. Aquí están ¿cierto? Mis luces para poder, ¿cierto? De alguna forma ah, que ustedes me vean con más claridad. ¿Cierto? Me preocupo de limpiar la camarita para que no se vea así como empañada. Ya listo, aquí estoy. Mi escenario. Para otros, ¿cierto? Es la sala de atención que le dan en el programa donde trabaja. Para otros, es el box que arrienda. Pero es raro hacer una atención, por ejemplo, es excepcional hacerla, por ejemplo, en un café. Muy extraño, ¿cierto? Por alguna razón muy justificada, uno haría una terapia, una sesión de terapia en un café. Caminando en un mall, por ejemplo, no va por ahí, ¿cierto? Tenemos un escenario, ese es nuestro escenario. Pero además, representamos un personaje, nos guste, ¿no? Yo vengo de una escuela en psicología, hace tiempo atrás, que decía mi profesora de psicología, de psicoterapia, cara de póker. Usted, para que no vaya a alterar con sus gestos, ¿te das cuenta? Con sus expresiones, el cuadro clínico que tiene al frente y no le vaya a salir como rara el diagnóstico debido a que usted empatizó demasiado, ¿cierto? Entonces trate de evitar eso. Y dentro de eso los valores rogerianos, ¿cierto? Son con cara de póker asociados, ¿no? O sea, aceptación incondicional, ¿cierto? ¿Cómo que se llama? La empatía, ¿cierto? No, ya, pero con cara de póker, ¿ok? Entonces estáis desarrollando una performance. La performance del cara de póker que no conecta emocionalmente con el otro se llama psicópata en otra parte, ¿no? Ese que no entiende las emociones, no las siente, no las comprende. Entonces, la idea era ser como una especie de psicópata en terapia. No sé si me explico. Y algunos tenían otros criterios, ¿no? Así como, por ejemplo, los lunes siempre ponte la misma ropa de los lunes, porque tienes pacientes de los lunes. Y con tu cambio de ropa no los vas a distraer. El martes, el miércoles, ¿ya? Entonces, para hacer terapia, más o menos como un uniforme, ¿ya? Eh, eh, tenemos un guión, po, un guión, y fíjate, y ahí hay diversos guiones, porque, ¿cierto? El terapeuta, la terapeuta que comienza, ¿cierto? Preguntando, hábleme de su niñez. ¿Por qué? ¿Apito de qué pregunta alguien, ¿cierto? Que está recién empezando, ¿no? Una atención que te hable de la niñez. Si a mí me preguntan a los 50 años, me complican la niñez, pues, porque ¿de qué parte te tengo que hablar? Pues, o sea, de cuando yo era estudiante, de mi niñez en el barrio acá donde me crié, con mis amigos, de mi niñez, ¿de qué? ¿Ya? Y otra cosa, ¿cierto? Hay otro guión en él o la terapeuta que pregunta a qué te dedicas hoy. ¿Te das cuenta? No estoy criticando, estoy diciendo, en la misma performance hay guiones. Y hay gente que, ¿cierto? En lo que habla usa palabras, ¿te das cuenta? Propias de nuestra nomenclatura, ¿cierto? De profesionales del área de la salud mental diagnóstica, ¿no? Que hablan en rótulos, que hablan en difícil, y que están de alguna forma desarrollando un guión que lo que hace es generar distancia y mostrar quién tiene poder. Entonces, la terapia en ese sentido, ¿cierto? Como un elemento performático, nadie, ninguno está fuera de ello. Fíjate, nosotros no hablamos con los pacientes como hablamos con nuestras parejas, la familia, ¿cierto? Ni menos con las parejas hablamos como
hablamos con los pacientes. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Bien, te amo. ¿Cuánto me amas? De 1 a 10. Si amar nada sería 1 y amar todo, todo sería 10. ¿En qué escala está? ¿En qué peldaño está? ¿Te das cuenta? No hacemos eso. Entonces, ok, y aquí viene un elemento. Este, ¿cierto? Espacio de terapia en los modelos postmodernos, ¿cierto? Y posthumanistas, los objetivos del trabajo clínico se co-construyen. Entonces aquí va a venir un lío. ¿Por qué? Porque tú vas a experimentar la obligatoriedad de tu paciente, pero como terapeuta. Te hemos derivado, ¿cierto?, al Christopher porque se ha portado mal, porque, ¿cierto?, delinquió, porque lo que sea, ¿ya? Y quiero saber cómo va ese proceso. Y tú dices, complejo, porque Christopher se enteró recién de que tenía que venir conmigo y no tiene idea de lo que es la terapia. No sabe. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Todavía no tienes un paciente. Todavía no tienes un paciente. Tienes a alguien que está enfrente, con potencial de ser paciente o con potencial de ser alguien que viene a hablar contigo por castigo. Tú eres el castigo de él. Y entonces cuando uno actúa como castigo del otro, uno no hace entrevistas, uno no establece relación, uno hace interrogatorios. Y en los interrogatorios caben las respuestas falsas, las respuestas fingidas, el hacerte escuchar lo que tú quieres escuchar. ¿Te das cuenta? Entonces de pronto los colegas me preguntan, pero Rodrigo, ¿cómo hacemos? Porque resulta que ese es un problema administrativo. Y los problemas administrativos se arreglan con profesionales que se sindicalizan o ingresan a los gremios de profesionales que están viviendo esos problemas. Ustedes me dirán, ya, pero qué, ya, pero acuérdense, antes esta cuestión en Chile se llamaba SENAME, Servicio Nacional, ¿cierto? De Menores. Y fue porque los profesionales de la organización y su constante protesta y compromiso, ¿cierto?, con el bienestar de los niños, es que hubo un cambio, no el cambio que queremos, pero hubo un cambio, que si uno lo deja solo por Twitter, que si uno lo deja solo por, ¿cierto?, pataletas en Instagram y todo lo demás, no pasa nada. Entonces, pero la terapia es otra cosa, y resulta que el consultante obligado no viene a terapia, el consultante obligado no tiene un motivo de consulta, no tiene una visión de cambio necesariamente. Por lo tanto, no tienes un paciente. Y lo que te queda entonces es bajar a una relación significativa, que al menos venir a hablar contigo sea, siento, un espacio de respeto en la cual en algún momento, siento, la relación empuja a buscar algo en lo cual siento, puede instalar el cambio. Esta cuestión se juegan técnicas, ¿te das cuenta? Se juegan técnicas no de manual, así como qué hacer con, se juegan técnicas donde uno tiene que aprender a conversar, donde uno tiene que aprender no solo a conversar en términos de la jerga del adolescente, sino que cómo guiar una conversación que de alguna manera va siendo persuasiva. Son cosas que, por ejemplo, enseñamos en el diplomado, ¿no? Y sabiendo que hay distintos segmentos, ¿no? El sujeto varón adolescente, con la chica adolescente, con el chico que está ahí, ¿cierto?, en un proceso todavía de descubrir su identidad de género o sexual, como sea, viven problemáticas diferentes. La hipersexualización es pareja, pero qué jodida que es para las niñas. Y cómo muchas veces se ven expuestas, ¿cierto? Reciben, ¿no?, el influjo del mercado, ya al respecto de cómo tienen que ser, y muchas veces hay problemáticas que, ¿cierto?, se observan mucho en la mujer adolescente. No estoy hablando en términos discriminatorios, pero fíjense una incidencia. A las 7 de la mañana llegan 2 sobrinos aquí y entran a las 8:30 al colegio. Mi sobrino varón se va a acostar y sigue durmiendo. Le dice a su hermana, despiértame a las 8:10. Mi sobrino varón se despierta a las 8:10, pasa por el baño, se moja las manos, se hace así, está listo. Toma desayuno, se va. Durmió al menos 1 hora 10. Mi sobrina, esa hora 10 está en el baño. Que la sombra, que las pestañas, que los rulos, que esto, y tú escuchas el secador. Esa misma rutina la hace mi hija. Esa misma rutina la hacen millones de mujeres. Y no estoy haciendo una crítica, estoy mostrando. El mundo es diferente.
para los segmentos de género. Y eso hay que observarlo. ¿Te das cuenta cómo pega? Y por eso que tenemos muchas veces más chicas que chicos con problemas, por ejemplo, relativos a la conducta alimentaria. Extrañamente, la conducta autolesiva que viene a terapia es el cutting, el cortarse, que extrañamente se ve mucho más, estadísticamente hablando, en mujeres que en hombres. Pero los hombres, nuestros ritos de conductas autolesivas, nuestras conductas autolesivas, son puestas en ritos de iniciación del macho, por lo tanto socialmente validados. Nadie se hace cargo de esa conducta. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que hay que abrir un poquito, ¿cierto?, el espectro de la mirada para poder entender esto. Y la idea es que en el diplomado, ¿cierto?, veamos estos elementos. ¿Para qué, cierto? Para, ya decíamos, desde el vínculo, la brevedad, ¿cierto? Para entonces pasar desde un proceso, ¿cierto?, de indagación a entrevistas que vayan, ¿cierto?, indagando, pero al mismo tiempo proponiendo, ¿cierto?, nuevas maneras de cambiar, desde la colaboración más que de la intervención, distinguiendo que la intervención se hace con las instituciones, es decir, la familia, el colegio, el barrio, donde sea que esté, y a los chicos se les acompaña, se les colabora, ¿cierto? Y por lo tanto, que podamos construir, ¿cierto?, con ellos un futuro que pueda ser alcanzable. ¿Te das cuenta? Que de pronto permita hacer que la historia que es cada uno y cada una de nosotros continúe. Eso busca la terapia. Todos, todos somos historias. Si yo tengo que, ¿cierto?, presentarme en un grupo de personas que vengo recién conociendo, por ejemplo, aquí hablaron de mi historia como académico, pero esa no es toda mi historia. Esa es una parte de mi historia, un pelito, ¿no?, la menos importante tal vez. Pero además soy vecino, te das cuenta, soy hijo, soy papá, soy pareja, en fin, ¿no? Y hay una serie de otros elementos de mi historia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, las terapias modernas, ¿cierto?, van a considerar lo que entendíamos por personalidad y esa estructura planteada, ¿cierto?, por la psicodinámica de un inconsciente, un preconsciente, un inconsciente, más bien como una identidad narrativa, la historia que nos contamos de nuestro pasado, de nuestro presente y lo que queremos lograr, pero que nos contamos. Y la terapia actual busca que esa narrativa personal continúe, esa narrativa que se puede haber detenido por la influencia de un problema, continúe. Piensen ustedes situaciones complejas, ¿no? Como situaciones traumáticas, que de pronto ponen en duda tu identidad. ¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo me defino después de esto que ha ocurrido? ¿Cuál es mi identidad? Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo tan grave? Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de trabajar con alguien que sufrió, por ejemplo, un abuso sexual temprano y golpeó la identidad. Muchos de ellos se sienten culpables, muchos de ellos, ¿cierto?, eh, no saben cómo definirse a ese respecto, ¿cierto? Entonces, pasan estas cosas, ¿ya? Por lo tanto, a mí me parece que, sobre todo si hay papás, mamás, les presto algunas preguntas, ¿no?, que yo creo que ayudan a construir una relación significativa, ¿cierto?, desde la conversación y que de pronto pueden descongestionar el trabajo, ¿no? Me pasa que escucho muchas veces papás o mamás que le dicen, ya, pero yo le pregunto qué quiere ser el día de mañana. Es complejo porque el ser es estable, porque yo ya soy. ¿Ah? Entonces, además es como abstracto, ¿no? Así como, Brenda, ¿quién quieres ser el día de mañana? Entonces, ya. Sí, uno sabe que los chicos a veces eso lo traducen en una profesión, ¿no? Yo quiero ser dentista, yo quiero ser ya. En Chile la mayoría de los cabros chicos quieren ser youtubers. Una cosa muy loca. Eh, pero fíjate la pregunta, ¿cómo te ves en 10 años más? ¿Cómo te ves? La pregunta por cómo te ves indaga en una imagen, ¿ya? ¿Dónde quieres estar en 10 años más? Por ejemplo, yo me asusté mucho, mi hija, cosas que yo tengo 50, ¿no? O sea, para mí ya era un problema decir cuando vivía aquí en el pueblo que vivo en Lota, cuando era adolescente, ir a estudiar a Concepción, por ejemplo. Un viaje de 1 hora y media en micro, ¿cómo lo voy a hacer? Eran mis temores de adolescente, ni siquiera me sé mover en esa ciudad. Por el efecto de Internet y todo lo que son las redes sociales, mi hija 17 a los 15 me dijo que se quería ir a Seúl a estudiar, ¿cierto?, su carrera universitaria, o estaba con todo el K-pop.
Y yo, Seúl, o sea, yo creo que a esa edad no tenía idea que era Seúl, ¿te das cuenta? Pero esos son los niveles, ¿no? Pero así como pueden mirar un amplio espectro, ¿cierto?, de posibilidades para cualificarse el día de mañana, ¿cierto?, en términos de oportunidades también los satura, también los asfixia, ¿ya? Y preguntarle, ¿dónde te gustaría estar en 10 años más? Lo han imaginado, lo han imaginado. Hagan la prueba. E interroguen esa imagen. ¿Qué llevarías puesto en 10 años más, por ejemplo, ya? ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás vestido? ¿Ya? ¿Cómo es el lugar que te rodea en ese momento, en esa imagen? Eh, Me pasaba el otro día, escuchaba a unos chicos conversar mientras yo estaba viendo mi vehículo que no partía, entonces vivo al lado de un colegio y uno le decía al otro, yo ya estoy aburrido de este colegio. ¿Viste en la serie, nombraron la serie, ya? A mí me gustaría estar en un colegio como ese, ¿ya? Entonces, ¿qué ves en esa imagen? ¿Cómo es el lugar que te rodea? ¿Quiénes son las personas que te rodean en esa imagen? Eso que estás mirando de aquí a 10 años más. Y ahí empezar a conversar, pues, ¿qué tienes que hacer para acercarte un paso para cumplir con lo que estás imaginando? Y cuando te respondan a todas las preguntas, dile, ¿y qué más? Y te aparece algo más. Con esa pregunta ya nunca hay que dejarlo. ¿Y qué más? Y te aparece algo más. Fíjate. Y eso te permite tal vez, ¿cierto?, instalar conversaciones que puede hacerlo un papá, una mamá, un cuidador, ¿cierto?, profesor, con un chico y te da más resultados que preguntarle, por ejemplo, qué quieres ser el día de mañana, qué te gustaría estudiar el día de mañana, porque estudiar es un concepto complejo. O sea, si estudiar es lo que estoy viendo ahora, este sacrificio, ¿no?, de tener que empujar, ¿cierto?, por la nota y bla, 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 entonces es complejo. Pero métete en estas preguntas y ve qué es lo que pasa, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto?, son para abrir una conversación, no para empezar. Lo que no se debe hacer en terapia, ¿cierto?, o en el trabajo con los adolescentes es querer aparentar que uno tiene su edad. O sea, yo no tengo por dónde hacerme el lolo, ¿ya? O sea, mi barba me delata, ¿no? Mi cara, mis patas de gallo ya me delatan, no, no. Pero hay gente que cree que sí, y yo he visto profesionales que trabajan con personas que se quieren hacer los adolescentes con los adolescentes. Y si el adolescente vino a hablar contigo, ¿cierto?, no espera encontrar a un igual, por algo vino a hablar contigo. No sé si me explico. Y si vino obligado, te das cuenta, el que se quiere hacer el lolo, la lola, como dirían en mi tiempo, ¿cierto?, el que se quiere hacer el adolescente, eh, entonces se volvió alguien que no es genuino. Y eso sí es una medida importante de los adolescentes para no vincular, cuando ven que uno de alguna manera no es genuino. Que sería como la línea de hacerte el simpático a la fuerza, o que crees que tú lo sabes todo, ¿ya? Eh, es importante cuando ellos te enseñan cosas. Eh, en las conversas con adolescentes, los amigos de mi hija, entonces de repente, hola tío, ¿cómo estás? Yo así bien, yo no me comporto como bien. Ya, y empiezan a conversar. Entonces el otro día cuando salió esta nueva red social asociada a Instagram, ¿se acuerdan? Que parece que no le fue bien, una especie de nuevo Twitter, y andaba comentando, ay, ¿qué es lo que es? Entonces vino el chico. Dijo, pero mire, tío, ¿no lo ha visto? No, no lo he visto, pero ¿cómo, tío, usted que hace tantas cosas en Instagram? Pero no lo he visto. Ya, mire, está aquí, y esta es la grave. Y te cuentan, y cuando tú te permites, ¿cierto? Ser enseñado, ¿ah? Te permites que te muestren, entonces, fíjate, logra una relación de cercanía. Por lo tanto, en esa línea, ¿cierto? El estar abierto a aprender, pero también a no declarar normas porque sí, sino que a explicar qué hay detrás de cada norma, qué hay detrás de cada interacción, ¿cierto?, que va en esa línea, qué es lo que se obtiene, por qué se instala. Entonces, yo creo que eso sí va a ayudar, ¿ya? Me dijeron que terminara 10 para las 9, pero ya me pasé un poquito. Espero que haya sido una conversación que ilumine, ¿cierto? Y que proponga alguna idea, ¿cierto? Para poder trabajar ahí. No sé si hay preguntas, dudas, consultas. Matías fue en salida, levanto la mano. Vamos, Matías. Primero que nada, agradecido, estuvo muy buena eh, toda la sesión. Quería hacer una consulta respecto
a la psicología clínica como tal. Cuando uno hace terapia adolescente, bueno, se acostumbra obviamente que hay que trabajar con los padres, el adulto responsable, pero habrán situaciones en las cuales solo hay que tener terapia con el adolescente en sí, no con el adulto responsable. Pueden haber Ah, algunos no. casos aislados. Ujú. No, no, disculpa, es que a lo mejor ahí me quedé corto en el ejemplo, no lo terminé de contar. La idea de hablar primero con el adolescente, pero primero con el adolescente, ya es para que él perciba de que no le antecede ningún discurso. ¿Te das cuenta? Luego hablo con los papás, porque hay que hablar con los papás o quien sea quien derivó, ¿no? Pero no juntos, porque no quiero que él escuche un discurso que lo lastime. ¿Te das cuenta? El rollo del rendimiento escolar, por ejemplo, es un rollo del mundo adulto, porque nosotros como adultos hacemos una secuencia, ¿no? Si le va bien en el colegio, le va bien en la universidad, va a ser alguien el día de mañana, ¿ya? Va a tener un mejor pasar económico en el fondo. Pero para ellos no tiene ese sentido. Entonces, ¿para qué voy a someter, ¿cierto?, a una conversación adultocéntrica, te das cuenta, a chicos que se pueden ahorrar ese mal rato? Y además me ayuda a continuar construyendo una relación con él, ¿te das cuenta? Entonces lo que hago es separarlo al principio, pero también en el encuadre a ellos cuando se hacen, cuando hago el encuadre, ¿no? Yo les digo, mira, hay momentos que yo voy a tener que conversar con tus papás, con quien sea, ¿cierto?, el adulto responsable, pero no para contarles las cosas que hacemos, sino que porque tienen preocupación y quieren saber cómo vamos y cosas por el estilo. Cuando eso ocurra, yo te voy a avisar, ¿ya? No va a pasar a espaldas tuyas y te voy a decir, mira, la próxima vez voy a conversar con tu papá, esta semana voy a conversar con quien sea, siento que está a cargo de tu cuidado, y yo no voy a hablar si todas las temáticas más importantes que hemos hablado acá, tengo que decirle que no está yendo más o menos bien, ¿cierto? En fin, salvo que evidentemente, ¿cierto?, la vida está en peligro, algo, hay algo ahí, ¿no? Ahí el secreto ya no cuida. Y hay que ir a los adultos, ¿no?, que cuidan. Y a los adultos les digo, me va a perdonar, pues usted confía en mí, ¿cierto? Yo voy a trabajar de manera confidencial, pero tenga la confianza de que voy a, ¿cómo se llama? Voy a hablar con usted si esto está en peligro. No sé si ahí te responde la pregunta, Mati. Ya, la Javi levantó la manito, Javi Martínez. Hola, buenas. ¿Me Hola, escuchan? Ah, sí. sí, se escucha bien, Javi. Ah, súper. Por ejemplo, yo tengo el caso de una adolescente que me confesó la sesión pasada, tiene bulimia. Entonces, igual es un tema de que a ella le costó mucho tener la confianza conmigo como para revelarme como esa situación. Entonces, ¿cómo Ujú, podría abordarla de la mejor forma como para no tampoco pasarla a llevar? Porque yo creo que también hay que informárselo como al apoderado en este caso, como para poder observarla, cómo ha estado con esta conducta alimentaria. ujú, ujú. Sí, o sea, yo creo que ella te confesó la bulimia, ¿cierto? Y si fue algo que todavía los papás tampoco han sospechado, te das cuenta, pero lo abren en terapia, la pregunta que tú vas a tener que resolver, y aquí son los desafíos éticos, ¿no? Eh, ¿Me quedo callada y sigo trabajando con ella sin informar a sus padres? ¿Ya? O le informo a sus padres y pierdo el vínculo con ella. Ese es el dilema, pero el dilema ese es falso, ¿ya? Porque la medida que has construido una relación con ella, entonces tú puedes hablar del cuidado. Y que la única razón por la cual existe la terapia, por eso que terapia viene del griego terapín, que significa cuidar, ¿te das cuenta? Es en razón del cuidado. Y por lo tanto, el trabajo ahí es cómo construimos el hablar con los cuidadores para que, ¿cierto?, los cuidadores puedan ser un agente protector. Que no siempre es fácil, ¿no? Pues muchas veces tú, por ejemplo, abres estas problemáticas, ¿cierto? Y aquí hay que tener mucho cuidado con culpar, ¿no?, a las madres sobre todo, pero te dicen, no, ¿en qué fallé como mamá? Ya, pero esa no es la pregunta, no es la primera de las preguntas que hay que hacer. La primera pregunta, ¿cierto?, es cómo ayudamos, cómo estamos aquí para proteger. Entonces eso construyelo, ¿ya? Con tu paciente, el poder abordarlo, ¿cierto? Porque si ella te lo cuenta, es porque ella observa que es una conducta, ¿cierto?, inadecuada, indeseada o que pudiera ponerla en riesgo. Entonces, ¿para qué, ¿cierto? ¿Para qué lo haces? Para que tú le ayudes, ¿no?
pero en eso necesitáis la ayuda de los papás y construyendo con ella, ese espacio sería. Construirlo significa cómo le vamos a decir, en qué momento le quieres contar tú cuando estés solo con ellos en casa, quieres que estemos las dos juntas aquí en la sesión y lo hacemos venir y le contamos. En fin, dibújalo, ¿ya? Por ahí. No sé si te responde la pregunta, Javi. Ya, Catalina levantó la manito. Ah, sí, me habían silenciado, pero igual, sí, entendí lo que me dijiste. Y Ujú, también creo que sería como importante como el darle como un sentido tal vez como significativo como hacia su cuerpo y ahí como darle a ujú. entender como los demás, entonces Sí, a claro. su papá en este caso que es como el cuidador, Sí, como claro. les Y, eso. claro, y a la relación con el papá. Te das cuenta cómo, porque las relaciones también se construyen desde ahí, ¿no? Cómo eso la va, va a fortalecer la relación con él. No, Eh, observando siempre y cuando sea una relación, ¿no? Que vale la pena de fortalecer, pues, ¿ya? Eh, si hay un buen papá ahí, ¿no? Pero, en fin. Pero yo creo que así es que hacerlo, construyendo, ¿no? El proceso de cómo se va a abordar, ¿ya? Eso. muchas gracias. Bien, Catalina. Hola, Catalina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, yo estoy haciendo terapia familiar y de pareja y ahora que entré a ese mundo, digamos, igual siento como que, bueno, cuando llegan familias con adolescentes, Ujú, eh, sí, siento que igual, bueno, teniendo una especialización más bien como de adultos, creo que igual el tema de la relación terapéutica con los ujú, adolescentes para los terapeutas familiares que no necesariamente tenemos eh, tanta experiencia, tanta formación de abordaje como un infanto juvenil, creo que igual a veces puede ser un poco, tal vez, eh, no sé, algo que no está algo que puede generar dudas, ujú, sí. Entonces, no sé, estando en este espacio, bueno, llevo poco igual, pero estando en este espacio, el adolescente que no es una terapia individual, pero que también está en sí mismo cursando su propio proceso de formación de identidad y todos esos procesos, todos esos hitos. ¿Cómo, cómo podríamos, cómo podríamos hacer ahí para, para que este adolescente se vea visto en la complejidad de su etapa, habiendo otras personas y otros problemas y otros temas? en la familia. Sí. Ya. Bueno, es probablemente uno de los desafíos más complejos, ¿no? Porque, fíjate, la familia, ¿qué es la familia? Ya, esa es la primera pregunta, ¿no? Ya, es el grupo, como se definía antes, ¿no? Que tenía un vínculo de consanguineidad y que está ordenado jerárquicamente. La familia es relación. Entonces, es una pregunta cibernética, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones, ¿ya? Ujú, Pero en ese punto, ¿cierto? Se complejiza porque la familia evidentemente es dirigida por el mundo adulto y el mundo adulto, ¿cierto? Está centrado en la producción, ¿te das cuenta? Y por lo tanto no quiere problemas improductivos, es decir, es un problema, por ejemplo, ya, ¿cómo hago coincidir una reunión con el trabajo, cosas por el estilo, ya, pero una pataleta tuya, ¿qué hace? ¿No? En qué colabora? ¿No? ¿Cómo entorpece el perfecto. desarrollo? Y eso, lo queramos o no, ¿cierto? Es un proceso que se ha impregnado a nivel social en todos los estratos, ¿ya? Por lo tanto, fíjate, en la búsqueda de que el adolescente sea visibilizado en su complejidad, también tiene que ver con cómo construimos la relación familiar, en Ujú, donde todos sean ujú, visibilizados. ¿Te das cuenta? Que por otro lado es complejo porque, por ejemplo, volviendo al punto, ¿cierto? En esta cultura machista, la buena madre es la que se simbiotiza con el hijo, o hija, o hija. Cuando digo se simbiotiza, pierde los límites, ¿no? La frontera. Y por eso después te encuentras, por ejemplo, con mujeres que tú le preguntas qué le haría feliz a usted y te dicen que mis hijos sean felices. Y dice, ya, pero es que a usted, pues. Ya uno es feliz viendo a los hijos felices, pero te das cuenta. Ya, pero a ver, usted se sentiría realizada como persona? Bueno, que mis hijos tengan una profesión. Ya otra vez me responde los hijos, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que en el fondo el desafío es cómo construimos una relación en la familia donde todos sean visibilizados. Porque de cierta manera todos son complejos, ¿te das cuenta?
Eh, eh, eso. Espérame que se me desconectaron estas cosas. Ujú. Ahí. ¿Sí te respondo la pregunta? Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Em, Vania va a ser nuestra última pregunta, ¿sí? Perdón, Rodrigo, no te escuchamos. Perdón por el ruido, es que hay un perrito aquí viejo que está un poco complicado. Hola, ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿te escuchas? Se escuchan Yo- ambos. Ya, Ah, ya, gracias. ya, gracias. Eh, hola a todos. Mi pregunta tiene relación con lo que usted decía de que cuando se obliga a la persona a ser un paciente siendo que todavía no lo es, porque va obligado o porque va direccionado por otra parte. En este caso, por ejemplo, muchas veces son los adultos los que deberían estar en Ujú, terapia porque son los que generan los conflictos. O quienes, por ujú, ejemplo, eh, suelen ser, por ejemplo, autoritarios, y eso es lo que genera un problema con los chicos. ujú, Entonces, ¿qué pasa ahí cuando en realidad la terapia la debiera hacer ese adulto? ujú. Por ejemplo, en los colegios. Es gravísimo. A ver, pasan cosas, ¿no? Yo creo que uno no puede como uniformar, estandarizar, ¿no? Pero quiero decir, cierto, que hay algunos elementos, ¿no?, que se pueden observar, que a mí me ha tocado en la experiencia, ya. Primero, padres que han sido como responsables y que inmediatamente dicen, bueno, ya entonces será, ya venimos nosotros a terapia, a conversar con usted. Ya, y que no tienen un problema al respecto y que están comprometidos con que el hijo esté bien, o la hija, ya. Tienes tú los que no quieren, porque no tienen tiempo, porque les da lata entrar en esto, ¿cierto? Y es como, pero ¿cómo? Si para eso es psicólogo, ¿cómo no lo va a arreglar? En general, en esa figura, ¿no? Se dan situaciones complejas. Los pacientes muchas veces, lo que yo he observado es que son llevados a otros terapeutas que sí entran en esa dinámica y que muchas veces, ¿cierto? Empiezan a hacer un circuito de sobreintervención, ¿ya? Mandan a psiquiatra. Hoy día, por ejemplo, si bien hemos visibilizado más a la neurodivergencia y especialmente la figura del TEA, ¿no? Pero, y diagnósticos de TEA sacados de debajo de la manga, así como... Entonces, a mí me preocupa porque esos padres que se van cuando uno les muestra que son ellos los que debieran hacer un proceso, suelen sobreintervenir a sus hijos. Sí, eso, Eh, como que a eso quería llegar, porque y- en este caso se victimiza a alguien que ni siquiera necesita algo, es como es el adulto el que necesita de repente entender y no quieren tratarse, no entienden que están mal ellos o que les haría bien. Claro, claro. Y ahí, fíjate, la respuesta que yo tengo para eso es que hay que reconocer que no solo en el ámbito de la psicología, ¿no? Pero nuestra propuesta no lo resuelve todo. Y eso tal vez nos hace un poco más humildes, ¿no? Es decir, la psicología, la psicoterapia en general no resuelve todo. O sea, hay gente que en el uso de su libre albedrío, ¿cierto? Con mayor conciencia o con menor conciencia, nos va a decir, no, muchas gracias. Y se va a ir. Ya, yo digo, lo único que uno puede aspirar es que ahí quede una puerta abierta en términos de que al menos haya sido una conversación, te das cuenta que edifique y que la persona el día de mañana quiera volver. Pero es complejo cuando pasa eso y yo lo que siempre digo es pongan ojo porque muy probablemente ese adolescente, sobre todo si tú no lo puedes, si tú lo vas a seguir viendo porque está en una relación de colegio, no es lo mismo el que te viene a ver al box y después no lo veis más nomás, pues se lo llevaron los papás y dijeron, no, este gallo está loco, ¿cierto? Ya, pero tú que estás en un colegio lo vas a seguir viendo y lo más probable es que lo que tú observes es que va a ser sobreintervenido. Es decir, ¿cierto? Porque esa es la línea, ¿no? Así como yo quiero que lo arreglen a él, en el fondo, entonces no sería extraño que vayan a derivar a un psiquiatra. Si tienen la mala suerte de caer en un psiquiatra, ¿cierto? Que no es muy escrupuloso y medica, ¿te das cuenta? Entonces ahora lo tenemos con psicofármaco y sigue la cadena, pues. Y eso es complejo, ¿ya? Así que eso Sí, te podría sí, a responder. eso quería llegar por lo complejo que es, porque uno muchas veces quiere hacer cosas, quiere que le resulten Mm. y así no se puede, porque más encima, como usted dice, los psiquiatras apoyan la causa que no corresponde.
O sea, es que mira, yo no me atrevo a ser tan taxativo, ¿no? Porque de pronto igual uno tiene harta queja de parte de colegas que son los médicos, y digo, ya, pero también tenemos que asumir que, no lo digo, cierto, en su caso, ¿no? Pero sí tenemos que asumir que hemos hecho mal los trabajos, po. ¿Te das O se cuenta? ve obligado de repente a eso, quizás No, pero también además, en la práctica misma, por el sí. hecho de que hay que justificar muchas veces el cargo, como se dice por ahí. Ujú. No, sí, claro, pero además, por ejemplo, yo te lo digo, o sea, hace poquito fui invitado por el Arzobispado de Concepción para ver el tema de reparación de víctimas de abuso sexual en contexto eclesial, en donde hay una preocupación honesta de la autoridad. Así que yo necesito de verdad proponer procesos, ¿cierto?, de trabajo y todo lo demás. Y me dice el obispo, y he caído en manos de colegas suyos que han lucrado con nuestra culpa y nuestra vergüenza. Y entonces tú te das cuenta de que hay colegas que hacen mal trabajo. Y un médico, te das cuenta que te va a mirar en el CEFAM y te va a decir, ya, tenemos también que validarnos, y eso significa responsabilidad profesional, po. Si al psiquiatra le podemos de verdad hacer muchas críticas, pero también nosotros hacemos, en general, ¿cierto? Cuando no nos preocupamos, hay malas experiencias. Sí. Y eso hay que hacerse cargo, ya, así que por ahí va. Ánimo Gracias. a usted, Vania y Elsie. Y yo creo que ahí para que pueda hacer, ¿cierto? Terminar Juan Ignacio, porque... Perdón, es que sí, Ah, habíamos quedado en que Manía iba a ser la última, sí. ya, Así dale, dale, que dale. sí, Ya, pero por último, escriben ahí por redes, no hay problema. de verdad queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el seminario y obviamente agradecer a Rodrigo por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Así que vamos a